Del 22 al 24 de julio se va a realizar en nuestro país la 8ª conferencia ministerial de la Comunidad de las Democracias, Democracia y Desarrollo. Viene una cantidad enorme de personas de todas partes del mundo a reunirse y a establecer parámetros, y se firma un acuerdo, digamos, de toda esta gente en pronunciamientos, en visiones sobre el tema de la democracia en el mundo. El país ha tenido la presidencia de esta comunidad en los últimos 2 años, y cada 2 años se hace este cambio. Eso va a suceder hoy acá y creemos que es muy relevante entonces comprender esto y qué significa hablar de las democracias en un país donde, como nos hemos desayunado desde ayer, el concepto para el partido de gobierno es que se está fraguando un golpe de Estado en su contra. Estamos hablando de democracia, pero estamos todavía con los fantasmas de golpes de Estado. Esto es parte de lo que hay que preguntarse, libertad de expresión, etcétera. Y hay un componente de sociedad civil dentro de la comunidad de las democracias, porque no todo es gobierno más sociedad civil. Parte de la sociedad civil salvadoreña involucrada en esto es la Fundación DTJ, la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Está con nosotros por ello Patricia Galdames, directora ejecutiva de esta fundación, para hablar de su participación en todo esto de la comunidad de las democracias. A ver si no me he equivocado en todo, pero más o menos. No, para nada, Rafael, y muchas gracias por tenerme aquí esta mañana. Efectivamente, la comunidad de las democracias es una entidad intergubernamental que nace aproximadamente en el año 2000, ahí en Polonia. Ya estamos hablando de una organización que tiene 15 años de existir, que precisamente para eso nace para poder promover la democracia, los valores democráticos, la gobernabilidad en el mundo entero. Ahorita la comunidad cuenta con 27 países que forman parte de la misma. Ahorita en esa región tenemos, pues, lógicamente El Salvador, como bien dijiste, tiene la presidencia en este momento de la comunidad de la democracia. Guatemala también forma parte de la comunidad, al igual que Costa Rica y México, digamos que en esa región que tenemos. La mayoría de países vienen de países, algunos de Asia, Europa, Estados Unidos, que es uno de los miembros fundadores de la comunidad, igual que Suecia y Polonia en este caso. ¿Qué es lo que hace la comunidad? ¿Evalúa el estado de las democracias en todos estos países o es un crítico de los países que no viven en democracia? ¿Qué es lo que hace? Fíjate que evalúa hasta cierto punto, es decir, como bien dijiste al principio, pues también cuenta con un pilar de sociedad civil, al igual que un pilar de la empresa privada, el pilar del sector privado, digamos, y un pilar de la juventud. El pilar de la sociedad civil es un pilar fundamental dentro de la comunidad de las democracias, precisamente para poder efectuar esto, para poder efectuar ese monitoreo, esa evaluación, esa controloría social que hacemos por parte de la sociedad civil normalmente en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es un pilar que ahorita estamos justamente tratando de fortalecer. ¿Con qué posición llega la sociedad civil salvadoreña a esta reunión? ¿Qué es lo que hemos avanzado en democracia y durante este periodo de 2 años? Porque teniendo la presidencia de El Salvador, al menos yo que me acuerde, no había escuchado de la comunidad de las democracias y con una actividad o una acción importante por parte de nuestro país. Sí, yo, como te digo, yo podría hablar como parte de sociedad civil ahorita. Como parte de sociedad civil salvadoreña, nos organizamos hace 2 años, precisamente cuando El Salvador toma la presidencia de la comunidad, nos comenzamos a organizar. Hicimos una serie de reuniones donde invitamos a varias organizaciones de sociedad civil para darles a conocer lo que era esta organización y cómo podíamos nosotros trabajar junto con la misma, ¿verdad? Para fortalecernos también nosotros mismos en nuestro trabajo, hacer ver qué es lo que está pasando precisamente en todos estos países, porque definitivamente constituye una plataforma bastante importante para el trabajo que nosotros podemos estar haciendo acá, ¿verdad? Para decir y para poder alzar las voces en cuestiones precisamente del Estado de la democracia, en este caso en El Salvador, ¿verdad? Al igual lo están haciendo otras organizaciones de sociedad civil en sus países. ¿Y cuál es el estado de la democracia en El Salvador según el componente de la sociedad civil? Bueno, yo creo que todavía estamos tenemos una democracia, por así decirlo, pero creo que lo importante es ver la apertura que por el momento hemos visto del trabajo de la sociedad civil.
vemos que hay de alguna manera apertura. Queremos seguir viendo esa apertura por parte del gobierno, de que se pueda trabajar, de contar con esos espacios para la sociedad civil, para que pueda hacer su trabajo y que efectivamente haya una voz disidente también, ¿verdad? Lo que hemos visto en el trabajo por 2 años, que no solamente ha sido aquí, como te digo, en este país, es que hay en otras partes del mundo efectivamente se ha estado bloqueando bastante a la sociedad civil, ¿verdad? A través de varias maneras, legislación es una de ellas. En otras partes del mundo se ha estado cerrando organizaciones de sociedad civil solamente porque alzan su voz, porque no están de acuerdo con ciertas políticas posiblemente por parte del Estado. Ahorita no hemos visto esto todavía aquí en este país, esperamos no verlo definitivamente, pero y que siempre exista esa apertura, ¿verdad? Ahora, tú dijiste 3 cosas claves, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión. Sobre eso, Patricia, yo tengo mis dudas, por eso pregunto, ¿cómo estamos? Porque aquí vamos a tener a una persona y me dijo, ya no puedo llegar a hacer esa entrevista porque el gobierno nos limita y no se quiere darle espacio a esta gente pudiera hablar a los medios. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Sí, efectivamente, ¿verdad? Es algo que tenemos que estar muy pendientes como sociedad civil. O sea que nuestro gobierno hace estas cosas, o los gobiernos que están en la comunidad de las democracias hacen estas cosas. Sí, algunos lo están haciendo definitivamente, tratando de limitar nuevamente la voz y de la sociedad civil y de todos nosotros, ¿verdad? Ahora, se habla también de golpes de Estado. Entonces, ¿cómo podemos abstraer esto a estas discusiones de un ente como la comunidad de las democracias? El Salvador está diciendo, aquí se nos está preparando para un golpe de Estado. No, yo creo que eso definitivamente es algo que no está sucediendo ahorita en este país. Acabamos de pasar por 2 elecciones democráticas. Lo menos que estaríamos viendo es un golpe de Estado. Creo que nuevamente hay que aceptar la voz crítica de la oposición, en algunas ocasiones también de la sociedad civil, pero todo esto al final yo creo que ayuda a construir democracia y no es al revés. No estamos hablando de un golpe de Estado, de estarnos asociando o haciendo algo para generar esto en lo más mínimo. Yo creo que si aquí es algo que todos queremos, es seguir caminando hacia la democracia, seguir caminando hacia un país con un Estado de Derecho fuerte, con una institucionalidad democrática que hemos visto hay veces débil, que es el problema, pero creo que de la mano estamos trabajando todos para precisamente asegurar y fortalecer esto. Es que eso es lo único que estamos diciendo. Los conceptos de la democracia que uno no entiende por dónde va ahorita, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, en Venezuela hay democracia, pero vemos que a 2 de los opositores se les ha vetado la participación política desde un órgano de Estado como es la Asamblea Legislativa Venezolana. Estos conceptos de democracia, ¿cómo son evaluados dentro de estas comunidades o dentro de quienes vienen a esta reunión? Para entender que también dentro de la democracia, si bien es cierto, hay quienes la miran de forma distinta. Pues fíjate que ese es un elemento bastante importante porque es lo que hemos estado trabajando en una serie de elementos o de guía para decir cuándo efectivamente un país es una democracia y cuándo no lo es. Venezuela efectivamente no forma parte de la comunidad de las democracias, tampoco países como Ecuador, Nicaragua tampoco forma parte de la misma. Hay ciertos lineamientos que también se siguen como parte de la comunidad de las democracias cuando se ven algunas iniciativas, algunos indicios de problemas de institucionalidad dentro del país. Digamos, si se llegara a dar un golpe de Estado y el país forma parte de la comunidad de las democracias, ese país sería suspendido efectivamente y entraría a un proceso de evaluación, que es lo que hace la comunidad de las democracias. Pero ese sí es trabajo más en sí de la comunidad como tal, de ese organismo intergubernamental en el cual, si bien es cierto, no está el sociedad civil inmiscuido en ese tipo de proceso, sí nos piden nuestra opinión, que me parece bastante importante. Cuando sucede algo en alguna parte del mundo, sí piden la opinión de la sociedad civil en cuanto a
próximos pasos, digamos, a qué políticas o qué se podría hacer por parte de la comunidad de las democracias. ¿Cuáles son los puntos más importantes que se van a discutir acá, en San Salvador? Bueno, el tema en general, estamos hablando de democracia y desarrollo, ¿verdad? Un poco considerando que no hay desarrollo sin democracia y no hay democracia si no existiera desarrollo. Ese es el tema principal. Te puedo hablar de nuestro pilar de sociedad civil. En el marco de esta conferencia ministerial hay 4 foros que suceden simultáneamente, uno de los cuales es lógicamente el pilar de sociedad civil, el foro de sociedad civil. Nosotros vamos a estar discutiendo 4 temas principales. El primero, y creo que de gran importancia para todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses aquí y en la región, que es el tema de transparencia. El tema de transparencia, gobierno abierto y contralorías sociales, ese es el primer tema. El segundo tema es el tema de cómo mejorar el entorno de la sociedad civil, es decir, cómo podemos y qué pueden hacer los estados para asegurar siempre el trabajo de la sociedad civil, que es tan importante en la democracia, que es ese termómetro, digamos, que mide la democracia. El tercer tema es sociedades inclusivas, un poco considerar los derechos fundamentales, derechos humanos de aquellos grupos vulnerables, como lo son los grupos indígenas. Vamos a tener aquí grupos de afrodescendientes también, grupos LGBTI, entre otros, mujeres, es decir, aquellos que a nivel global, ¿verdad?, no a nivel solo de la región, son considerados como grupos vulnerables, y se va a estar discutiendo cómo avanzar en los derechos hacia estos grupos. En el cuarto tema, el final, y el tema final, estaríamos hablando de la educación cívica, la importancia de contar con una educación para la democracia, que ha sido, por cierto, un tema también fundamental dentro del trabajo de la comunidad por los últimos años. Se ha estado trabajando mucho en otras partes del mundo, varios proyectos en el tema de educación para la democracia. Cómo generar realmente esa población con ese conocimiento cívico, que creo que tanto necesitamos en todos estos países. ¿Cómo podemos evaluar, Patricia, dentro de esta discusión, lo que está pasando dentro del Triángulo Norte? Hay efervescencia en Honduras, efervescencia en Guatemala, por el tema de transparencia, el tema de la lucha contra la corrupción. Estados Unidos condiciona de alguna manera la ayuda económica al Triángulo Norte diciendo, mire, esto va, pero tienen que vencer el tema de la corrupción. En nuestro país se abre el debate sobre conviene o no una comisión contra la impunidad, algunos lo llaman injerencia. Entonces, ¿cómo hay que evaluar todas estas cosas de cara a la democracia? Yo creo que precisamente hay que evaluarlo, hay que considerar y analizar muy de cerca lo que Guatemala hizo, el proceso que siguió Guatemala. Eso no ha sido de la noche a la mañana, y nuevamente yo creo que no estábamos hablando de inherencia. Tuve la oportunidad de estar hablando con algunos colegas y algunas personas. No creo que estaríamos hablando de, aún si tuviéramos que poner algo parecido, porque no sería exactamente lo mismo, ¿verdad? No es una CICIG, pero un organismo, una entidad que pudiera ayudar ahorita al país a combatir la corrupción y la impunidad que existe, pues yo digo que sería algo muy bueno a considerar. No estamos diciendo que las instituciones son unas instituciones fracasadas en lo más mínimo. Al hablar de eso, lo único que estamos haciendo es decir que es algo que se puede considerar, que es algo que deberíamos de analizar, así como se hizo en el caso de Guatemala, para el caso también de Honduras, que tendría que analizarse, porque no estamos en una buena situación en el país en esos temas. O sea, con los altos niveles de violencia, homicidios que tenemos, hay impunidad. No estamos hablando de poner un ente supranacional, algo encima de la Fiscalía, pero es cuestión de analizar aspectos legales y ver de qué manera se podría contar con un mecanismo parecido a la CICIG aquí en el país. No creo que estaríamos hablando de ningún tipo de inherencia, definitivamente, y podría llegar a ser una ayuda para nosotros. Le quito unos segundos a la plática para un mensaje de nuestros anunciantes.
Río es pura diversión. Conversamos con Patricia Galdames, directora ejecutiva de la Fundación DTJ, Democracia, Transparencia y Justicia. Hablamos del desarrollo de esta reunión de la Comunidad de las Democracias en el país. Ya hay confirmadas, ¿cuántas? 800 personas. Aproximadamente, tengo entendido, el fin de semana me comentaron que habían confirmadas aproximadamente 800 personas. Se invitaron a 130 países. Sí, 130 países. Es una combinación nuevamente entre funcionarios de Estado, ¿verdad? Entre funcionarios de gobierno, sociedad civil, juventud y también personas que vienen por parte de la empresa privada de diferentes países. Patricia, aquí caben algunas preguntas de nuestra audiencia. No sé si aquí podamos hablar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Espéreme un segundito. A ver, ajá. Me alegra mucho esa organización, le voy a llamar así, de democracia, transparencia y justicia. Sinceramente, es importante que aprovechemos el pueblo esa palabra democracia, pero la democracia tiene que tener respuesta también. Ya no, El Salvador no está como para ya contratar más o abrir más instituciones. Si estamos hablando, don Rafael, de austeridad, por lo tanto, abrir otra institución, basta con los 85 diputados que tenemos presentes y los que tenemos ya, que los suplentes, sinceramente, solo ahí es un gasto. Los bonos de la Corte Suprema de Justicia, los extras y los aumentos, sinceramente, ya no soportamos, ya no toleramos tanto gasto, don Rafael. Muy bien, gracias por participar. A ver, entonces, si se puede considerar un gasto pensar en otra institucionalidad más para el tema de transparencia o anticorrupción. No, yo creo que no estamos pensando, y como dije antes, es un análisis que se tiene que hacer, que todavía se está valorando, que creo que se tiene que valorar. Y no necesariamente podría ser otra institucionalidad, estaríamos hablando de algo que podría en sí mismo poder estar adentro, tal vez de la Fiscalía General de la República. Como dije antes, es algo que necesita más valoraciones. Vamos al teléfono. Si hay alguna pregunta en particular, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. No. Bueno, Patricia, entonces, con esta reunión, ¿qué espera el sector de sociedad civil? ¿Qué va a trasladar a esta entidad de gobierno y qué espera sacar de esta reunión? Bueno, de esta reunión, y un aspecto muy importante que se va a sacar es una nueva estructura de la sociedad civil, que vamos a estar precisamente validando y escogiendo un comité ejecutivo representante de la sociedad civil a nivel mundial el día martes en la noche. Entonces, esta va a ser una reunión sumamente importante. Sería la primera Asamblea General de Sociedad Civil que se va a dar en el marco de la Comunidad de las Democracias y que esperamos que se dé pues cada 2 años. Igualmente ahí estaríamos involucrados también como sociedad civil salvadoreña. Los estados ahorita, la Comunidad de las Democracias ha estado trabajando conjuntamente con la sociedad civil dentro de la misma para sacar una especie de declaración de compromiso por parte de los estados. Esto se va a empezar a valorar ahorita en esta reunión ministerial. Y lo que estamos buscando, y los mismos estados se están realmente comprometiendo, es a poder abrir esos espacios donde no existan para la sociedad civil en diversos países y donde existan, poder asegurar que siempre exista ese espacio para que la sociedad civil abiertamente pueda trabajar, pueda ejercer su labor ese de monitoreo, de contraloría social, que también hacen en todas partes del mundo y que tiene que estar haciendo. Entonces, ya sea eso que requiera de política dentro de los países, de cambios en legislación, como en algunos casos, lo que sea que eso requiriera, ese es el camino que estamos pidiendo y es uno de los compromisos que se va a empezar a discutir ahorita en esta reunión ministerial. ¿El Salvador, cuando firma o es parte de esto, qué compromiso o qué nivel de compromiso adquiere o traslada para sus políticas públicas cuando es parte de esta Comunidad de las Democracias?
Bueno, ahí creo que sería el gobierno que tendrías que preguntarle efectivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien hasta el momento ha estado liderando como presidencia la Comunidad de las Democracias. Fíjate que definitivamente tendrías que preguntarles a ellos. No, pero ¿por qué? Ustedes, se supone que para eso es algo como esto, ¿no? Exacto, ahorita es a nivel de compromiso. Esperaríamos que ese compromiso se traslade ya dentro de cada uno de los países, precisamente en una política pública, en cambios a legislación cuando se requieran, en asegurar, como decía antes, ese espacio para la sociedad civil, como sea que sea, pero asegurarlo. En temas de libertad de expresión, ¿qué apreciación tienen como sociedad civil? ¿Cómo está El Salvador? ¿Cómo está Centroamérica? Bueno, creo que El Salvador todavía estamos bastante bien, por lo que hemos visto. También de alguna manera Centroamérica hemos visto más problemas y hemos podido participar, tenido la oportunidad en estos 2 años de participar también en varias reuniones que se han dado a nivel mundial, donde se ha estado precisamente discutiendo los problemas en cuanto a la libertad de asociación, reunión y la libertad de expresión, que se ve más, digamos, más restringida en otros países. Por el momento, ahorita no hemos visto tanto problema acá, pero siempre estamos en alerta, ¿verdad? De eso se trata, estar en alerta de cuándo podemos decir algo y cuándo no lo podemos decir, o si al caso vamos a ser censurados o no. Por el momento no estamos siendo censurados. Hace 2 semanas estaba la discusión legislativa sobre una ley contra los delitos cibernéticos que llevaba una buena cantidad de componentes que podían haber terminado en justamente la restricción a la libertad de expresión en las redes sociales o el Internet. ¿Cómo hay que evaluar eso de cara a la democracia en esos pequeños intentos? Sí, la verdad es que no es una discusión que se está teniendo solo acá, se está teniendo en varias partes del mundo debido a la inherencia que ha tenido la Internet, ya sea para temas, y ahí me voy a meter a otras cosas que no tienen nada que ver con El Salvador, pero por ejemplo en temas de terrorismo. Entonces yo creo que es una discusión que se ha tenido en varias partes del mundo, se debería de tener. Mi opinión, y esa es una opinión muy particular, muy personal mía, es que no debería de ser restringida la libertad de expresión en lo más mínimo. Este es un aspecto importante que también vamos a tener la oportunidad de estar discutiendo ahorita esta semana. Vamos a tener todo un diálogo entre sociedad civil, empresa privada, parlamentarios y gobiernos sobre este tema en particular, sobre la libertad de expresión. Van a venir unas personas de fuera, hay muchos expertos que vienen en estos temas en particular de la defensa de los derechos humanos a nivel mundial, vienen varias personas y se va a estar discutiendo precisamente esto. Bueno, pues creo que será interesante escuchar algún resultado de esto, porque yo repito, en 2 años El Salvador ha sido parte de esto, no habíamos escuchado nada, yo por lo menos no había escuchado nada, y no sé por qué razón, siendo la presidencia en El Salvador, de esto no se multiplica la información o de esto no se habla mucho. Sí, tal vez es una lástima que no se haya hablado tanto acerca de la comunidad de las democracias y se le haya dado la visibilidad que tendría que habérsele dado desde hace 2 años. Sin embargo, vamos a ver qué tipo de acuerdos se llegan esta semana. El Salvador va a entregar la presidencia de la Comunidad de las Democracias esta semana, precisamente cada 2 años. En el marco de esta reunión ministerial, eso es precisamente lo que pasa. Se entrega la presidencia y asume un nuevo país y estaremos a la espera del nuevo país que asuma este organismo y cuáles serán los próximos pasos que este país va a dar, ¿verdad? Siempre como sociedad civil y como pilar de sociedad civil vamos a estar participando. El tema de la sala de lo constitucional es algo que puede estar dentro de estas discusiones, llevado por la sociedad civil salvadoreña, el ataque que recibe como institucionalidad democrática. Sí, definitivamente son aspectos, aunque son aspectos en este caso muy nacionales, que nos incumben solo a nosotros, pero sí la comunidad tendría que dar este espacio y proveer de esta plataforma para llevar este tipo de situaciones que vemos que vienen a ser atentatorios en cuanto
a la estabilidad democrática de los países, ¿verdad? Entonces sí, estas son cosas que sí se discuten, como dije antes, y hemos venido discutiendo, digamos este caso en particular, en otros países son otros tipos de preocupaciones que se tienen, se han venido discutiendo en diversas reuniones de la comunidad. Patricia, pues muchas gracias por habernos acompañado, venir a este programa y darnos este comentario sobre esta importante reunión. Esperamos una excelente participación del país como sociedad civil en esto y agradecemos nuevamente su valioso tiempo. Hacemos una pausa muy breve y seguimos revisando las noticias, seguimos revisando las portadas de hoy. Nos hace falta todavía unos cuantos minutos sobre esa realidad nacional. Ya volvemos. Continuamos con Así Estamos. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión.